General, autoridades civiles y militares, queridos amigos, buenas tardes a todos y gracias por todo. En primer lugar, debo confesarles que es un gran honor encontrarme aquí sentado delante de todos ustedes, arropado de amigos y paisanos orgullosos del pasado de nuestra ciudad. Así que no quiero... Perdón, ¿no se me escucha? Vale, ahora. Sí. Como digo, no quiero dejar pasar un rato más sin agradecer a la organización la confianza que depositaron en mí para cerrar este ciclo de conferencias que rinde homenaje a su memoria. Un ciclo de conferencias que se titula precisamente, con todo merecimiento, Rafael Menacho, héroe de Badajoz. Así precisamente he titulado yo mi ponencia, porque considero que todas las ciudades deben tener al menos un héroe con el que sentirse identificada, y Rafael Menacho es, por derecho propio, al menos así a mi juicio, pero también por voluntad de todos los paisanos, el héroe más significativo de nuestra ciudad. Un héroe lo suficientemente valorado y reconocido en Badajoz, como digo, pese a que su gesta no haya trascendido todo lo que hubiera sido deseable a nivel nacional. Dicen que la historia pasa por España demasiado a menudo como una moda, cuando no como una efeméride o una simple anécdota. Y lo cierto es que a menudo ni siquiera pasa. Parece que la historia de Menacho no pasó más allá de los muros de esta ciudad, quizá por culpa de ese prurito de modestia malentendida que tenemos los badajocenses a la hora de defender y promocionar nuestros símbolos, nuestros valores y nuestras tradiciones. Y no digo ya de defender y promocionar la historia de nuestra ciudad, que es siempre y por encima de todo historia militar con mayúscula. Sinceramente, creo que vaya siendo hora de que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado y dejemos de lado falsos complejos a la hora de reivindicarlo. Quizá no haya un lugar más apropiado que este aula de capitanía para reivindicar la historia militar de Badajoz, que es única y en ocasiones esencial para entender la historia de España. De ahí la necesidad de ciclos de conferencia como este, en lo que se ofrezca la oportunidad de difundir la memoria histórica sin aspaviento y sin los sesgos politizados que tanto mal han hecho a esta tierra. De ahí la importancia también de asociaciones como la Alfonso IX, a la que represento, dispuesta a promover e investigar la historia militar de Extremadura. Y de ahí también, que duda cabe, la importancia de exposiciones como la que será inaugurada en breve en estas mismas instalaciones y a la que deseamos un largo recorrido, en la que los visitantes podrán conocer de primera mano la enorme gesta que protagonizó nuestro mariscal de campo, Rafael Menacho Tullo. Una gesta que se produjo en un momento crucial de la Guerra de la Independencia, como sabrán todos ustedes, gracias a la excelente ponencia del señor Sánchez Rubio y el teniente coronel Ortiz, aquí presente, que me precedieron y a los que tengo que agradecer que me desbrozaran el camino exponiendo los pormenores y el contexto ibérico en el que transcurrió el sitio de Badajoz de 1811. No voy a detenerme, por tanto, más en ello, como tampoco lo haré en subrayar la importancia estratégica que tuvo esta ciudad precisamente en la multitud de batallas, confrontaciones que se libraron en el entorno fronterizo fundamentalmente a partir del siglo XVII, y en especial en la Guerra de Independencia, tan importante en muchos aspectos para el conjunto de España, pero en particular donde Badajoz se convirtió en clave de bóveda para todas las operaciones que se emprendieron contra el suroeste peninsular. Sobre todo, fundamentalmente, cuando con ambas Castilla y Andalucía sometidas al poder de los franceses, al poder y a la dominación de los franceses, estos decidieron cerrar el paso a los destacamentos aliados que se colaban desde Portugal. El otro día nos contaban cómo a finales de 1810 el mariscal Andrés Massena se encontraba enfangado en las líneas de Torres Vedras, al norte de Lisboa, por lo que proyectó evacuar las tropas a la espera de una nueva oportunidad que pasaba ineludiblemente por la conquista de Badajoz. Napoleón, en persona, tomó cartas en el asunto y mandó a dos de sus mejores mariscales para tomarla. El negocio parecía cosa fácil, y ellos se prometían muy felices hasta que se toparon con la determinación de Rafael Menacho, dispuesto a enterrarse literalmente entre los muros de esta ciudad antes que rendir a los franceses. La resistencia, como todos ustedes saben, fue feroz, y tanto la guarnición como los vecinos estaban dispuestos a secundarlos, si no hubiese sido porque, tras la desgraciada muerte, el traidor José Imaz Altolaguirre entregó Badajoz y con ella más de 9.000 hombres que fueron presas y prisioneros de los franceses. Como comprenderán, cuando Napoleón supo que Badajoz había caído en sus manos, se mostró eufórico y mandó que aquella victoria se grabase por partida doble en el Arco del Triunfo parisino. No me he vuelto loco porque es por partida doble, ahora se lo explico. Porque, en efecto, el triunfo de las armas francesas sobre Badajoz luce dos veces y por encima de batallas tan importantes para los franceses como Bagrán, Austerlitz o Marengo. Porque, evidentemente, el combate del río Gébora, que ahí aparece con B, no es otro que la batalla de Santa Engracia, librada a un tiro de fusil, como se decía entonces, de donde están ustedes ahora sentados.
Miren, la batalla conocida o que se conoce como la batalla de Salamanca se libró en los Arapiles y se conoce como Salamanca. La batalla de Talavera, de la Guerra de la Independencia, se libró a orillas del río Alberche y se conoce como batalla de Talavera. Y hablando de orillas, seguro que ustedes conocen también la batalla del arroyo Chicapierna. Bueno, pues fue la que se libró en los márgenes de este arroyo, a 20 minutos en coche donde están ustedes sentados. Pero la conocemos como batalla de la Buera. ¿Por qué narices seguimos llamando a la batalla de Badajoz, batalla del Gébora o batalla de Santa Engracia? Quizá por ese prurito de humildad más entendida del que hablaba antes, en la que los paisanos llamamos quizá inconscientemente al aeropuerto de Talavera estando en el término municipal de Badajoz, y lo mismo pasa también con la base aérea de Talavera, siendo de Badajoz. Hay una tendencia entre algunos paisanos a echar balones fuera que desde luego otros muchos no acabamos de entender. Pero no le quepa ninguna duda que el nombre que aparece ahí, representado en el Arco del Triunfo, en el centro de la capital del Imperio Napoleónico, es Badajoz, y aparece por partida doble. Es un chascarrillo, perdónenme, pero lo he traído a colección para exponer gráficamente el valor de la gesta protagonizada por Rafael Menacho, que se enfrentó a dos mariscales franceses, y aquí, de algún modo, el propio Napoleón reconoció, mandando grabar por 2 veces su gesta en el centro de la capital del Imperio, como digo. Ese es precisamente el héroe de Badajoz, que no obstante nació en Cádiz. ¿Qué se le va a hacer? Es una particularidad como cualquier otra. Aunque si ya dicen los de Bilbao que ellos nacen donde les sale la chapela, bueno, pues los de Badajoz también nacemos donde nos da la real gana. Rafael Menacho nació en Cádiz, es cierto, su partida de nacimiento y su hoja de servicio no engaña, y además son de los pocos datos que podemos dar por cierto, porque las referencias bibliográficas sobre su figura son raquíticas y en ocasiones turbias e imprecisas. Fíjese, sin ánimo de entrar en detalles, que la primera reseña, muy breve, sobre nuestro personaje fue recogida por Nicolás Cambiaso un par de décadas después de su muerte. 30 años más tarde, Adolfo de Castro, que se carteó con uno de sus hijos, con Benito Menacho, acabó publicando un libro repleto de licencias literarias. Y aún tuvieron que pasar otros 50 años para que el general de división, Adolfo Carrasco, aportara algunos datos, esta vez sí fidedignos, sobre la familia. Aunque el trabajo de mayor calado fue el del ilustre alcalde de Badajoz, don Antonio del Solar y Taboada, ilustre genealogista, que buceó en la familia de Menacho y publicó un artículo de Archivo Extremeño del año de 1910, del mes de diciembre. Finalmente, todo esto, lo anterior, lo aprovechó Crocker Cabezas para elaborar la que sin duda es la más completa biografía que tenemos hasta el momento de nuestro personaje. Pero fíjense, elaborada hace más de 100 años. Y subrayo esto último, hace más de 100 años, porque después, y salvo alguna reseña periodística que se hacía coincidir con el aniversario de la muerte de Menacho, no constan catas de profundidad, más allá de puntuales ponencias de las que merece destacar por su carácter innovador, impartida por el teniente coronel Ortiz, aquí presente, en unos coloquios históricos celebrados en Trujillo hará 4 o 5 años. Queda pendiente por publicar, por tanto, una biografía completa de nuestro héroe, una biografía en la que, además de las anteriores fuentes, se recoja el historial y las operaciones de las unidades en las que sirvió, que contenga el contexto histórico y que suplan las numerosas lagunas que, aunque parezca increíble, 200 años después de su muerte siguen siendo un enigma. Pero no se me asusten, porque no voy a ponerme trascendente ni voy a entrar en el juego de aportar datos sin ton ni son. No se me espanten, porque no es mi intención aburrirles con fechas, sino dar a conocer de la manera más cercana que pueda la gesta que protagonizó el general Menacho en el sitio de Badajoz de 1811. Para ello he dividido mi intervención en 3 partes. En la primera expondré los hechos de armas que precedieron al sitio de Badajoz, indagando brevemente en la genealogía de la familia Menacho Fajardo. La segunda me centraré en los pormenores de la defensa del sitio con ayuda de la cartografía, y la tercera trataremos de determinar, con ayuda también de la infografía, el lugar en el que resultó herido de muerte nuestro héroe. Porque, por increíble que parezca, este es un tema que sigue generando multitud de leyendas urbanas aún en nuestros días. Así que no me detengo más y, como se suele decir, vamos al lío. En cuanto a los hechos de armas, como ya he comentado, en cuanto a los hechos de armas, la genealogía más completa fue la que escribió el alcalde de Badajoz, Antonio del Solar, en la revista Archivo Extremeño en 1910. Está dedicado por completo a la familia. Una familia de ilustre raigambre militar, empezando por el legendario Hernando Juan Menacho Fajardo y Aguilar, a quien el rey Fernando III el Santo concedió blasón de armas tras destacarse en la conquista de Sevilla. La familia se asentó después en Córdoba, y a partir de Córdoba se expandió a multitud de pueblos de la provincia de Cádiz, como Ubrique, Benazcoa, etcétera. Siempre durante 500 años hubo un representante de la familia, un representante además destacado en los ejércitos del rey, desde las dunas de Flandes a las selvas del Nuevo Mundo. Pese hasta que en tiempos de Felipe IV la familia no adquirió ejecutoria de nobleza, digamos.
Sin embargo, el vínculo castrense, que tan implícito estaba la familia Menacho Fajardo, se rompió abruptamente tras la muerte del bisabuelo de nuestro personaje, el coronel de artillería Diego Martín Menacho Fajardo y Cornejo, desagrado sobre las baterías del fuerte de San Jerónimo la noche que el pirata Morgan tomó Portobelo. Antes de morir, el bisabuelo había desposado a la viuda del rico comerciante Francisco Chamor, adoptando como legítimos los 2 hijos que la bella María Rivera aportó al matrimonio, Tomás el uno, Leonor la otra. Este momento es importante para la historia de la familia, porque el coronel no dejó descendencia propia y la tradición castrense que nos enorgullecía a la familia desde tiempo inmemorial se quebró a partir de entonces. Tomás Menacho Fajardo y Rivera, abuelo de nuestro héroe, pasó a ocuparse de los negocios y tomó asiento en el sillón que le estaba reservado en la poderosa entonces Casa de Contratación de Cádiz. Fue el destino también que le estaba reservado a su padre, Benito Ricardo Menacho Fajardo y de la Parra, aunque éste en su juventud llegó a comandar un batallón de milicias provinciales en el Virreinato del Perú, donde se casó con Francisca Javiera Fajardo, que debió morir al poco tiempo, porque ya en 1749 constan segundas nupcias en la Catedral de Cádiz con su prima Paquita Tuyó, mediando dispensa papal por medio. Conforme con la institución del mayorazgo, el comercio era pues el destino que le estaba reservado al primogénito de los Menacho, Hernando, que llegó a ser un afamado hombre de negocio en Cádiz y ocupó también un sillón en la Casa de la Contratación. El segundo de los hermanos, Pablo, tomó el camino de las armas, llegó a capitán de navío y comandante del puerto de Ceuta, donde también fue regidor en época de Fernando VII. El tercero fue Eusebio, oficial primero de contaduría. El cuarto fue Rafael, del que nos ocuparemos en breve, nuestro protagonista. El quinto fue Gregorio, que trabajó como oficial contador en el consistorio de Cádiz y tuvo una hermana, la sexta de los hermanos, que se llamó Petronila, que hasta donde sabemos se casó con el comerciante José Ignacio Varal y embarcó para las Américas poco antes de la Guerra de Independencia. Nuestro Rafael debió eludir la carrera eclesiástica a la que quizá por el orden del nacimiento le correspondía, no podemos saberlo, porque lo cierto es que finalmente eligió la de las armas. Estando ya ocupada la armada por su hermano Pablo, eligió la opción de la infantería, sentando plaza de caballero cadete en el Regimiento de Infantería de Vitoria. ¿Por qué en el de Vitoria? Bueno, acababa de terminar el tercer sitio de Gibraltar, con los nefastos resultados que todos sabemos, y las tropas habían regresado a sus guarniciones. Quedaban, eso sí, 5 regimientos guarnicionados en Cádiz, entre ellos nuestro querido Saboya, y en fin, pudo entrar en el Saboya. No estamos allí para sugerírselo, pero desde luego la historia hubiera sido distinta. Lo hizo, como he dicho, en el Regimiento de Infantería de Vitoria, que comandaba por entonces el coronel Francisco Pertusa. Juró bandera en noviembre de 1784 y al año siguiente, en junio, se incorporó a la Escuela de Infantería que se acababa de abrir en el puerto de Santa María. Aquí nos encontramos con una de las lagunas de las que antes me refería, que no han sido tratadas nunca por sus biógrafos, pese a la importancia fundamental que, a mi juicio, tiene la formación de Rafael Menacho. Les cuento, y permítanme que me detenga brevemente en ello, porque como todos ustedes sabrán, desde principios del siglo XVIII, el cuerpo de ingenieros se venía formando en Barcelona. El de artillería será a mediados del XVIII en la Academia de Segovia, del Alcázar de Segovia, y las élites militares que representaban el reformismo ilustrado de la época trataron de solventar la escasa formación de los cuerpos no facultativos, digamos, creando escuelas distinguidas de cada arma. La primera escuela que se crea es la de Ávila de los Caballeros en 1774, que es la de la infantería, a iniciativa del entonces inspector general Alejandro Orrelli. Al año siguiente se forma la del arma de caballería. La de infantería duró poco, apenas 5 años, porque surge la guerra con Inglaterra, los alumnos se deben incorporar a su nuevo regimiento y de la academia no se sabe nada más. No obstante, cuando el conde de Orrelli, que era el que había iniciado el proyecto, fue nombrado gobernador de Cádiz y capitán general de Andalucía, retoma el proyecto y en 1785 abre una nueva academia en el puerto de Santa María. Además, bajo la dirección de Gonzalo Farril, el coronel Gonzalo Farril, que se lo había traído de la anterior escuela donde era profesor de matemáticas. Se formaron 3 compañías, 2 externas, una para oficiales y otra para cadete, y una interna para alumnos entre 11 y 13 años que aspiraban al título de cadete. Cada regimiento destinó a los oficiales y cadetes que por su valía consideraban más aptos para el centro, pues la intención era de que aquí saliera la élite de la infantería española de la época. Miren, la biblioteca de la Academia estaba surtida con más de 100 tratados matemáticos, 72 de táctica militar, 42 de historia, 40 de fortificación, 21 de artillería, 23 ordenanzas. Se estudiaba, además, gramática en castellano, inglés, francés, latín y griego, historia, literatura y arte, teórica y táctica militar, aritmética, geometría, álgebra, poliocértica, tratados de artillería, gramática, ortografía, francés y esgrima, que impartía el maestro toledano José Bres. El curso comenzó con 51 alumnos de las compañías de oficiales y 47 de las de cadetes, entre las que se encontraba Menacho.
De entre los oficiales cabría destacar a Joaquín Blake, por entonces subteniente del Regimiento de América, a Gabriel de Mendizábal, teniente del Regimiento de España, o Alejandro O'Reilly, hijo, que era subteniente del Saboya. De la compañía de interna, los párvulos José de Zayas y los hermanos Carlos y Alejandro O'Donnell. Todos ellos les sonarán y antes o después todos ellos se cruzarán en la vida de Menacho, porque todos ellos tendrán un papel importante en la Guerra de la Independencia, ya que, como he dicho, de lo que aquí se trataba que saliera lo más granado de la infantería española. Sin embargo, también hay que decir que el loable empeño del conde O'Reilly duró poco, 2 años duró la academia, porque el conde O'Reilly fue sustituido en la capitanía general y el proyecto de la academia cayó en el olvido. No hubo más que una promoción que fue la de Rafael Menacho. Se graduó con honores, con 21 años fue nombrado subteniente y al año siguiente se casó en la Catedral de Cartagena con María Dolores Calogero, hija de un armador cartaginés. El regimiento fue reorganizado, pasó a mandarlo José Vasallo, el coronel José Vasallo, y se fue de guarnición a Valencia. Allí nació la primera hija de Menacho, llamada María del Carmen. En 1791, y probablemente con su mujer embarazada de nuevo, Menacho pasa al sitio de Ceuta, parte al sitio de Ceuta con su regimiento. El emperador de Marruecos, que acababa de llegar al trono apoyado por los británicos, emprende una campaña contra los presidios menores y contra la plaza de Ceuta, a la que pone cerco emplazando 12 baterías, dirigidas además por oficiales británicos, por oficiales ingleses. Este es el primer hecho de armas en el que participa Menacho y le va a marcar profundamente, porque a lo largo de su carrera esta será la única ocasión en la que defienda una fortificación desde dentro. Y lo que aquí aprende lo va a repetir luego en el cerco de Badajoz, en el sitio de Badajoz, como luego veremos. En los 2 años que dura el de Ceuta, los moros se contentan con hostigar la plaza, que apenas sufrió daños, mientras las respectivas embajadas negociaban la paz. Hasta entonces, la guarnición lo que hace es proyectar salidas contra las baterías enemigas, destacando especialmente la compañía de granaderos del Saboya, otra vez Saboya, dirigida por el teniente coronel Francisco Javier Castaño. Cuando el emperador de Marruecos firma la paz, el destacamento de Menacho regresa a la península y este puede conocer a su segunda hija, que habían bautizado en su ausencia, María Asunción. También por entonces el regimiento de Vitoria cambia de nombre, pasa a llamarse Regimiento de Valencia, porque guarnición en Valencia. Toma el mando el coronel Francisco Javier Negrete y Menacho queda al mando de la instrucción de los reclutas del 3er batallón. Este hecho es importante, porque pronto se desata otra guerra, esta vez en el Rosellón. En 1793, Luis XVI es guillotinado y por los revolucionarios franceses y el resto de monarquía declara la guerra al Directorio. El 1er y 2º batallón del Regimiento de Valencia salen de inmediato para los Pirineos para unirse al cuerpo del general Ricardos, con el que invaden Francia y derrotan uno tras otro a los ejércitos franceses hasta las mismas puertas de Perpiñán, donde finalmente se frenan ante el peligro de quedar aislados. El general Ricardo consolida las posiciones, pide refuerzo y en ese momento es cuando se incorpora Menacho, con tan mala suerte que a los pocos días herido de gravedad en el brazo izquierdo por una bala de cañón cuando defendía con su compañía las alturas de Montesquieu. Estará 3 meses en el hospital de Figueras, de donde sale graduado ya como teniente segundo de granadero, hasta que a los pocos días es herido otra vez de nuevo, esta vez de una bala de fusil en la rodilla, mientras sostenía con su compañía la posición sobre las alturas de Masarrach. Después de pasar un tiempo convaleciente, regresa de nuevo al frente ya como primer teniente de granadero. Pero a partir de 1795 el conflicto del Rosellón se enquista. Las características del terreno aconsejan crear nuevos cuerpos adaptados al mismo, más ligeros y maniobrables. Siguiendo el ejemplo del duque de Infantado, que como todos ustedes sabrán, levantó a su costa a los voluntarios del Castilla, del regimiento Castilla actual, el coronel Juan Ordóñez decide formar también un cuerpo ligero al que llama Voluntarios de la Corona. Se trae del Castilla al sargento mayor Joaquín Blake y del resto del cuerpo se trae a los oficiales de valía a los que le promete promociones y ascenso. Entre ellos se trae Menacho, o viene Menacho, que entra en empleo de capitán de granadero, aunque muy pronto se dedica a organizar partidas de somatenes y a instruir de nuevo a los reclutas, que hasta entonces era lo que mejor sabía hacer. De todas formas, destaca al frente de su compañía en varias acciones, como en las alturas de Oriol, en Báscara, en Calabuch y en el paso del río Fluvial, en el que además destaca y es recomendado para el grado de teniente coronel. Después asiste a la reconquista de Cerdaña, al asalto de Bellegarde y al ataque del cuartel general revolucionario en Puigcerdá, que logran tomar. Hasta que a finales de junio de 1795, y cuando tenían encerrados a los franceses en Montluis, sale el gobernador de la Ciudadela para decir que Godoy había firmado la paz de Basilea y que la guerra se había acabado. Los voluntarios de la Corona, el batallón de Menacho, pasan entonces a guarnicionar Gerona hasta que el año siguiente vienen a Extremadura
para formar parte del ejército de observación de la guerra con Portugal. Menacho entra por primera vez en Extremadura en septiembre de 1796. Tiene 30 años, aunque está poco tiempo, porque en noviembre la unidad regresa a Madrid porque tienen que bendecir las banderas. Allí es donde les coge otra vez la guerra con Inglaterra, los embarcan a Menorca, que está amenazada por los ingleses, y entre Menorca y Mallorca pasan 3 años, al cabo de los cuales regresa de nuevo a Badajoz. Estamos, perdonen que vaya a salto, estamos ya en 1801, en los prolegómenos de la Guerra de las Naranjas. Menacho entra por segunda vez en Badajoz, a 1 de mayo. Hay algo en el destino de Menacho que parece atraerlo una y otra vez hacia la ciudad, aunque no adelantemos acontecimientos, porque entonces los voluntarios de la corona forman la vanguardia del Marqués de la Solana, que se dispone a invadir Portugal con el ejército de Godoy al frente. Los gastadores de Menacho serán precisamente los encargados de desalojar las partidas que defienden los alrededores de Elvas. Curiosamente, un pelotón de cazadores barbastrinos que les acompaña son los que recogen la famosa naranja de los fosos de Elvas, que luego Godoy envía a la reina y que dan nombre a esta guerra. Después de tomar Yelves, la plaza de Yelves, los de la corona marchan a Monforte, a Ronches, Portoalegre, Marbao y Castodalvide, en lo que parece más bien un paseo dominical de domingo soleado con una marcha militar. Una vez alcanzada la paz, pasan a bivaquear otra vez sobre los altos de Santa Engracia, mientras que esperan al resto de la vanguardia, se firma el Tratado de Badajoz, que pone fin a la guerra, y Menacho es destinado con algunas compañías, con algunas partidas de sus gastadores, a Tierra de Barros, a la comarca de Bodión, Zafra, por ahí, dedicado a la persecución de malhechores y contrabandistas, hasta que a finales de año son destinados de nuevo a Valladolid. Ven ustedes el trazado, ¿no?, por dónde va y las vueltas que está dando Menacho alrededor de España. Y no se detiene aquí, porque de Valladolid, en 1802, el destacamento es obligado a convertirse en batallón de línea. Era un batallón ligero. Ahora termina la guerra del Rosellón, los batallones ligeros ya no sirven y ahora se convierte en batallón de línea. Entonces el batallón marcha a Getafe para ejercitarse en la nueva táctica. Conforme con lo que les he hablado, ya podrán entender ustedes que la infantería de línea no estaba hecha para Menacho. El carácter le impulsaba siempre a ir en avanzada y en los puestos más arriesgados, enfrentándose primero al enemigo y abriendo paso al ejército. Así que cuando a finales de año tiene noticia que el coronel Cayetano Iriarte está formando un batallón de tropa ligera en Sevilla, seis compañías que además tomarán el nombre de voluntarios de Campo Mayor en honor a en honor a la plaza tomada en la Guerra de las Naranjas, no se lo piensa más, pide la plaza de sargento mayor, la consigue, y el día de Navidad Menacho toma posesión del mismo y a los pocos meses pasan a guarnicionar Cádiz, ¿vale? En Cádiz aprovecha para encontrarse con sus padres y hermanos, pero fundamentalmente con su mujer e hijos, que son ya Carmen, Asunción, Benito y Tomás, separados por avatares de la guerra al menos 16 años antes. La tranquilidad en Cádiz dura poco, porque al año siguiente, en 1804, asiste a la epidemia de fiebre amarilla que se desata en la ciudad y que se lleva por delante 200 hombres del batallón. Y en 1805, a la batalla de Trafalgar, como todos ustedes sabrán, en la que mueren además 50 cazadores de los voluntarios de Campo Mayor embarcados en la Santísima Trinidad. Después se le encomienda recomponer las compañías y al poco tiempo sale el ejército de nuevo, como nos comentó el teniente coronel Ortiz, a unirse al cuerpo expedicionario de Junot, que invade Portugal en octubre de 1807. El coronel Igarriza sale con medio batallón y Menacho se queda en Cádiz de guarnición con el otro medio batallón, recomponiéndolo después de todas las bajas que han tenido entre la epidemia y la batalla de Trafalgar. A partir de aquí, las acciones militares de nuestros héroes se suceden una tras otra, porque comienza la Guerra de la Independencia. El 2 de mayo de 1808 se produce el levantamiento del pueblo de Madrid. El Marqués de la Solana, que había ido en la vanguardia del ejército, regresa rápidamente a Cádiz, la tubamulta asalta el palacio y lo lincha. Otro tanto pasará con el conde Torre del Freno, precisamente en este palacio donde están ustedes ahora sentados, cuñado precisamente del Marqués de la Solana. Menacho se pone a disposición del gobernador del campo de San Roque, a la sazón el teniente general Francisco Javier Castaño, que conocía, como he dicho antes, del sitio de Ceuta, y sale con el medio batallón que tiene a su cargo a cerrar el paso a los franceses que ya bajan por Despeñaperro. El 7 de junio frena un contingente francés en el puente de Alcolea, que es ahora, antes estaba a 5 o 6 kilómetros de Córdoba, ahora es una barriada más de Córdoba, y le hace a los franceses más de 200 bajas. Después se retira hasta Córdoba y ayuda a evacuar la ciudad antes de que entren el grueso de los franceses. Recibe el mando efectivo del medio batallón, se le van sumando hombres por el camino, y en las postrimerías de Bailén, en la batalla de Bailén, toma el mando de vanguardia
con el que toma aviso de Andújar y sorprendiendo a los franceses por la retaguardia. La participación de Menacho en la batalla de Bailén es esencial, porque con esta maniobra consigue envolver al ejército de Dupont, obligándolo a rendirse. Es la primera vez que un ejército capitula en campo abierto, los franceses son derrotados y, como todos ustedes saben, José Napoleón sale de Madrid y va con toda su corte a Vitoria. El ejército de Andalucía emprende la marcha hacia Madrid con Castaño al frente, entran en Madrid en loor de multitudes y los franceses son derrotados, pero en lugar de perseguirlo, los generales españoles pierden un tiempo precioso en discusiones acerca de quién debe ostentar el mando, dando tiempo a que los franceses se reorganicen a la otra orilla del Ebro y, sobre todo, dando tiempo a que Napoleón entre con todo su ejército y con sus mejores mariscales. Los franceses, Napoleón, derrota a los nuestros en Zornoza, en Gamonal, Espinosa de los Monteros y luego, con la mitad norte de la península tomada, se va por Castaños y a Palafox, que les esperan en una línea demasiado extensa para ser sostenida entre Tudela y Cascante, en Cascante, que es donde se planta precisamente el batallón de Menacho, el de Campomayor. Los españoles son de nuevo arrollados, como todos ustedes sabrán, y Menacho es de los pocos que retrocede en buen orden, recuperando dispersos hasta Calatayud. Más tarde defenderá también el paso de las tropas que se retiran sobre las alturas de Bubierca, donde tiene más de 300 bajas de su batallón. Esteban Cambiaso, el biógrafo de Menacho del que he hablado antes, dejó escrito que era tal la confianza que le tenían los generales que cuando se proponía embestir al enemigo le fiaban la vanguardia y en caso de retirada le fiaban la retaguardia. Llegamos así a 1809. Napoleón repone a su hermano en el trono de Madrid y luego parte en persecución del cuerpo expedicionario del general Moore. Aprovechando que los franceses basculan hacia Galicia, el duque de Infantado se pone al frente del ejército del centro e intentan reconquistar Madrid. El resultado es la batalla de Tudela y después la batalla de Uclés, donde los nuestros son de nuevo arrollados por todas partes. Una vez más, Menacho resiste con lo suyo y logra reagrupar varios destacamentos desperdigados, se pone al frente, rompe las líneas enemigas y los pone a salvo en Cuenca. Allí se integra en la vanguardia del duque de Alburquerque, con el que al poco tiempo entra en Extremadura en apoyo del capitán general Gregorio García de la Cuesta, que tras la derrota de Mesas de Ibor se ha frenado frente a Medellín para hacer frente al mariscal Víctor. Todo esto nos lo contaron el otro día, pero se me hace necesario contárselo un poco por encima para llegar al sitio de Badajoz. Menacho ya no sale más de Extremadura. Acaba de entrar en Extremadura, ya no sale más de Extremadura. Poco a poco se va encerrando en Badajoz, pero por lo pronto toma parte en la batalla de Medellín, dirigiendo la columna de la derecha, con la que está a punto de encerrar a los franceses en el recodo del río Ortiga. Entonces, también, como todos ustedes sabrán, la caballería española ve aparecer los húsares franceses, vuelve grupa, sale disparada y la caballería ligera francesa entra en las filas españolas como el cuchillo en la mantequilla, rebanando pescuezos y cortando cabezas. De los 1000 hombres que tenía Menacho en la batalla de Medellín, le quedan 300. Pero una vez más logra consigue reagruparlos y llevarlos hasta Monesterio. En Monesterio se unen a la vanguardia de José de Zayas y en mayo cercan un destacamento de alemanes en el conventual de Mérida, donde Menacho es herido de nuevo en el muslo izquierdo. Se le traslada a Badajoz y aquí recibe el nombramiento de brigadier. Es una herida que cicatriza mal y que luego tendrá consecuencias, porque al poco además se le suman unas fiebres que le tienen convaleciente hasta finales de junio. No participa, por tanto, en la batalla de Talavera, como sí lo hace el Campomayor, pero cuando se recupera le asignan las tropas que forman su brigada, una brigada ligera compuesta por los regimientos de infantería de Sevilla, de Osuna y un batallón de cazadores de Zafra. Cuando se recupera las heridas, sube al puente del Arzobispo y allí defiende a las tropas inglesas que se retiran de Talavera. Después pasa a guarnicionar Olivenza y ahí termina el año 1809. Estamos ya en 1810, nos vamos acercando. Es un año crucial, 1810, en nuestra historia. El 1 de febrero, el rey José Napoleón entra en Sevilla, con lo que los franceses pasan a dominar toda Andalucía. El duque de Alburquerque abandona Extremadura y se encierra en Cádiz. La brigada de Menacho, que cubre su retaguardia, como he dicho antes, queda cortada porque los franceses están más cerca de lo que se piensan y se encuentran con las avanzadas del quinto cuerpo del mariscal Mortier a la altura de Santa Marta. Menacho se encuentra en minoría de efectivos, gira hacia Feria y allí tiene un combate con unos dragones franceses a los que también salvan y siguen metiéndose hasta la Sierra de Santa María y hasta Salvaleón. Mientras el mariscal Mortier viene a Badajoz con el resto del quinto cuerpo y pone cerco a Badajoz. Es el primer cerco francés a la ciudad, que finalmente... Perdón. Bueno, es el primer cerco francés a la ciudad.
Hay un primer cerco francés, como digo, que es 1810, que finalmente tendrá que ser levantado gracias a la que las partidas de vecinos hacen constantes salidas y no dejan poner las baterías. Y una noche de madrugada consiguen que Menacho rompa las líneas, rompa el cerco y entre a la ciudad. Llega a pie, exhausto, ha levantado el caballo, después de una cabalgada de más de 60 kilómetros durante la noche, y la herida del muslo izquierdo que hablaba antes se la ha abierto de nuevo. Pero con su llegada los franceses levantan el cerco. Aunque durante todo el verano no dejan de hostigar la plaza y hay numerosas escaramuzas por las inmediaciones. El jefe del ejército de Extremadura es ahora el marqués de la Romana. Trata de alejar de los franceses y se enfrenta a los franceses en Fuente de Cantos y en Zafra, las batallas de Cantalgallo y la dehesa del Campo. Pero es derrotado una y otra vez, el enemigo cada vez está más cerca y el pueblo cada vez más descontento con el estamento militar. Un aluvión de gente, además procedente de todos los puntos de la provincia, comienza a entrar en Badajoz, dando lugar a numerosos conflictos con la guarnición. El propio Menacho llega un momento en que está desmoralizado. Está obligado a permanecer encerrado en su guarnición de Olivenza. Ve cómo ascienden el resto de compañeros de promoción, menos capaces y con menos experiencia en combate, pero gracias siempre a las políticas, a las camarillas de turno, y escribe al general Blake a Cádiz para que nombre inspector general de guarnición en Cádiz. Pero este se niega y entra al contrario en la regencia, lo que hace es nombrarlo mariscal de campo. Esto es aprovechado por el marqués de la Romana cuando a finales de verano, en septiembre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, sale con las 3 divisiones del ejército de Extremadura y se las lleva a sestear junto a Wellington, a la línea de Torres Vedras. Y deja a Menacho como gobernador político y militar de la plaza, con los paisanos además al borde del motín. Menacho ha luchado contra los moros, contra los revolucionarios franceses, contra los piratas ingleses, los portugueses y contra el ejército de Napoleón. Ha cruzado España, como les decía a ustedes, de una punta a otra y ahora regresa a los inicios de su carrera, como en el cerco de Ceuta, abandonado su suerte y confinado a defender una fortaleza rodeada de enemigos por todos lados y cuestionado además desde dentro por los propios vecinos. Llegamos así al sitio de Badajoz. Discúlpenme. En este estado de cosas llegamos a 1811. El primer día del año, el ejército francés se pone en marcha desde Sevilla. El quinto cuerpo del mariscal Mortier sube por Monesterio, arrastrando un tren de 58 bocas de fuego, mientras 16 escuadrones de caballería de la reserva junto a 3 regimientos del cuarto cuerpo lo hacen por Azovaga y Llerena. El día de Reyes ponen cerco a Olivenza, que tarda 2 semanas en caer, con lo que el 26 de enero el ejército del mariscal Soult está ya en disposición de poner cerco, de aproximarse a Badajoz. La caballería francesa se sitúa entre los caminos de Elvas y de Campomayor y el cerco queda completado justo en el momento en que el teniente general Mendizábal cruza la frontera para ir en busca del ejército de Extremadura que estaba sitiando en Portugal. 3 días antes, el marqués de la Romana ha muerto de un infarto y las Cortes nombran como comandante en jefe del ejército de Extremadura al capitán general Francisco Javier Castaño. Pero claro, Castaño está en Cádiz, se embarca en Cádiz, viene desde Lisboa y mientras tanto toma el mando interino Gabriel de Mendizábal. El gobernador Menacho, como digo, queda aislado en Badajoz con apenas 3.000 hombres frente al ejército más poderoso del mundo, que decide empezar los aproches para batir su muralla desde 3 frentes distintos. El ataque de la izquierda, a ver si lo veremos aquí, vamos a ver. Aquí quizá lo veamos mejor. El ataque de la izquierda, que no sé si lo veré yo allí. Aquí, el ataque de la izquierda que comienzan con unas trincheras que quieran iniciar una batería sobre el Cerro del Viento. El ataque de la derecha, que inician sobre los cerros de San Miguel y el Almendro para situar 2 baterías, no las he hecho aquí, pero bueno, sí, son esas, ¿no? Es que no veo bien desde lejos. Son la batería de San Miguel y el Almendro para atacar de frente el fortín de la Picuriña, y el ataque del centro, que comienzan en las canteras, bueno, comienzan en el arroyo del Calamón, en la orilla izquierda del arroyo del Calamón, un terreno abrupto, dificultoso, por son antiguas canteras del Calamón, para iniciar una batería también dirigida, como ven aquí, contra el fuerte de la Picuriña, porque la primera intención de los franceses era el ataque precisamente por ahí, que era como el que iba a hacer Wellington en 1812. Lo que pasa es que el curso del acontecimiento propiciará que finalmente se decidan por el ataque del centro, por este. Hay otra diferencia también entre el asedio francés y el inglés del año siguiente.
porque mientras en este último, en el inglés, la estrategia del gobernador francés, Armand Philippon, es la de encerrarse, la de poner obstáculos mientras espera que llegue un ejército de refuerzo, en el de Menacho pasa todo lo contrario. Como le he dicho antes, el carácter de Menacho le impide estar encerrado y muy pronto toma la iniciativa proyectando salidas para destruir las trincheras del enemigo, acabar con el mayor número de efectivos posible y minar su moral. Así es como apenas comienzan los franceses las trincheras en el Calamón, que manda que salga una columna de voluntarios, los voluntarios catalanes, dirigida por el coronel Basencourt. Sale una columna desde el fuerte del Pardarera, mientras otra columna, dirigida por el coronel Igarriza, del regimiento de Sevilla, hace lo propio desde el fuerte el fortín de la Picuriña, y se vean directos contra las trincheras que están comenzando en el arroyo del Calamón. La acción es un éxito y al día siguiente repiten la jugada e incluso van más allá. Así salen otra vez los voluntarios catalanes y el regimiento de Sevilla, asaltan la batería de granaderos, que es esta de aquí, asaltan la batería de granaderos y persiguen a los guardias de las trincheras hasta las inmediaciones del Cerro del Viento, de donde han llegado también procedentes de no se ve aquí, pero de Puerta Palmas, un escuadrón, creo que es este, que yo allí no lo veo, pero es un escuadrón de caballería que le cubre el ala derecha. Pero esta vez los franceses no se dejan sorprender y les persigue con ayuda de refuerzo hasta los glacis de Pardarera. En la acción muere el coronel Luis Basencourt, el coronel Igarriza queda gravemente herido, pero también de su parte el comandante del sitio, el coronel Cazan, muere también, el coronel francés, y le sustituye el famoso coronel Lamar, del que todos ustedes sabrán que el diario y la cartografía que explico aquí. Con todo, el éxito del nuestro es total. Las baterías son destruidas, han muerto decenas de obreros y los trabajos del cerco se detienen porque lleva varios días lloviendo desde los inicios del cerco, pero justo que este momento empiezan a caer torrentes de agua y además grandes rachas de viento. El Rivilla y el Calamón se desbordan, las aguas se llevan hombres, caballos y pertrechos. Después de una semana de cerco, los franceses están desmoralizados. Su moral está por los suelos. El mariscal Mortier teme que le ocurra igual que en el año pasado y que la falta de efectivos le obliga a levantar el cerco. Pero el día 2 de febrero llega la división Cazán. Son 4 regimientos, cerca de 5.000 hombres, que se han entretenido, se han demorado persiguiendo al general Ballesteros por toda la sierra de Aracena. Además, deja de llover de repente y los trabajos de cerco se renuevan con más ímpetu que nunca. Menacho, que desconoce que el ejército francés ha sido reforzado con 5.000 efectivos, proyecta otra salida para el día siguiente. Este ya sí tengo que pasar. Bueno, la que he explicado antes era esta, perdonen que no he pasado la diapositiva, y esta es la salida que intenta ahora Menacho al frente de 2 columnas, porque no está el coronel Basencourt ni Garriza, se pone él mismo al frente y vuelven a intentar otra salida contra la batería que están emplazando los franceses en el Cerro del Viento. Efectivamente, hay 4 regimientos más franceses que sorprenden a los españoles, los envuelven y tienen que volver otra vez a asaltar las empalizadas y vuelven otra vez a la plaza. En este momento, Menacho es herido de una bala de fusil en el muslo de la pierna derecha, otra vez en el muslo de pierna derecha, y como recordarán, la herida no se había cicatrizado bien y los facultativos le obligan a guardar reposo y por un tiempo los paisanos dejan de verlo impartiendo órdenes sobre la muralla. Aunque lo peor de todo es que el brigadier Imaz, que es su segundo, se hace cargo de las operaciones. Entre tanto, los franceses no han perdido el tiempo e instalan 2 baterías de obuses, que son estas, sobre el Cerro de las Mallas, que está, bueno, si ustedes son de Badajoz, situado donde está la rotonda de las Grullas, justo donde está la iglesia o en las proximidades de la iglesia del Cerro de Reyes. Instalan 2 baterías de obuses con la única intención de castigar a la población, de castigar a la población y desmoralizarlo. El objetivo son los polvorines instalados en la catedral y en los Gabrieles, pero lo único que se hace es machacar y misericordia a los vecinos, sin resultado alguno, como criticaría más tarde el coronel Lamar en su diario, lamentando además la pérdida de tiempo y de material de estos actos que tenían nula o ninguna influencia sobre la población, determinada a resistir siempre, y que a la larga resultan perjudiciales incluso para el propio sitiador, porque eventualmente cuando toman una plaza la encuentran arruinado y en escombros. Más importante sin duda es la batería de carabineros que los franceses instalan,
que instalan aquí para atacar directamente la corona del fuerte de Pardalera. Más tarde, la caída del fuerte Pardalera precipitará la de la plaza, aunque no es el momento de adelantar el acontecimiento, porque estamos a 6 de febrero y aparece por fin Mendizábal, que se ha traído las 3 divisiones, el ejército de Extremadura, 3 divisiones de infantería y una de caballería, y está al frente del mismo mientras tanto llegue Castaño. Lo primero que hace es alejar a la caballería francesa del margen derecho, la aleja tanto que se van hasta Montijo, y con lo cual logra mantener las comunicaciones con Portugal. Si dan tiempo, además, a que el enemigo se reponga de la sorpresa, el general Mendizábal proyecta una salida para el 7 de febrero. Esto sí que ya es una batalla campal que se libra en las inmediaciones de la plaza. Se ve que Mendizábal quería hacer méritos y sale con el grueso de las tropas. Uy, perdón, no acabo yo de... Sale con el grueso de las tropas por la Puerta de Trinidad, salen columnas, se despliegan en las casas de Tinoco en líneas, en batallones de línea, mientras, hay que decir, el brigadier Imaz, el segundo de Menacho, sale con otra columna por el Portillo de San Vicente, apoyado por varios escuadrones de caballería portuguesa, no se ve desde aquí, que sale desde Puerta Palma, para iniciar una diversión para fijar las posiciones francesas del Cerro del Viento. ¿De acuerdo? Lo que pasa que nada más al alcanzar los glacis se encuentran con un regimiento de dragones franceses, me refiero a Imaz, me refiero a la que no se ve ahí, se encuentran con una división, con varios regimientos de dragones franceses, vuelven atrás, saltan las empalizadas, se meten en el foso y vuelven otra vez a la plaza. Mientras tanto, las columnas de la izquierda, que son estas, alcanzan las posiciones enemigas sobre los cerros de San Miguel y del Almendro, destruyen los trabajos de trinchera, hacen huir al enemigo. La operación es un éxito, pero miran para atrás y se dan cuenta que la compañía de zapadores, que tenía que venir a clavar los cañones, se encuentra retrasada. Clavar los cañones, para quien no lo sepa, es introducir un clavo grueso en el fogón donde se prendía la pólvora de la recámara para inutilizarlo, ¿vale? La compañía de zapadores, además de venir con clavos gruesos para inutilizar los cañones, portaban fajinas de breas, o sea, embreadas, y camisas o lonas embreadas que echaban también sobre las esplanadas de los cañones, sobre las cureñas, para acabar con ellos. Pero aquí, como digo, pese a las columnas de infantería alcanzan su objetivo, la compañía de zapadores no llega a tiempo. Por lo que, liberados de la diversión que había hecho Imaz aquí a su izquierda sobre el Cerro del Viento, aparecen, no recuerdo cuántos, 5 o 6 batallones franceses que envuelven a las filas españolas, obligándoles a retroceder y obligando a encerrarse en la plaza. Como digo, una batalla campal, son numerosas las bajas. Se calcula que los españoles tuvieron entre 600 bajas, que son bastantes bajas. Los franceses, en cambio, tuvieron 500 de la primera cometida, ¿de acuerdo? Desde luego, si Imaz hubiera fijado las posiciones españolas o las posiciones francesas en el Cerro del Viento, el desenlace de la batalla hubiera sido completamente distinto. Pero, como luego veremos, el carácter de Imaz no era como el de Menacho, y así se demostró a lo largo del sitio varias veces. En todo caso, y como los muros de Badajoz no daban suficiente para sostener 3 divisiones de infantería, el general Mendizábal pensó que ya había tenido suficiente. Decidió no presentar batalla más en lo que quedaba y esperar a que tomara el mando el general Castaño, con lo que sale con todas las tropas hacia Santa Engracia. También aprovecharon la ocasión para salir mujeres, niños y enfermos camino de Elvas, dejando en el interior a todo aquel vecino que estuviera en disposición de resistir, en combatir o enfrentarse a los franceses. Durante varios días, los franceses además se dedican a hostigar el campamento de Mendizábal, como contaban el otro día, obligándole a apretar las líneas entre el fuerte de San Cristóbal y un teso, que es donde está ahora la luneta, y a la vez que hace esto levantan una batería L, que llamarán de cazadores, contra el fuerte de Pardaleras, que no se ve ahí, pero se verá en la siguiente diapositiva. Porque el fuerte de Pardalera es fundamental para la defensa. Lo único que esta batería al final no tiene ningún resultado porque no hace falta. El fuerte de Pardaleras caerá la noche siguiente, y además de la manera más absurda. 2 compañías de granaderos franceses saltan las empalizadas, llegan al foso, se encuentran un portillo que no habían echado el cerrojo o estaba abierto, se meten dentro del fuerte de Pardalera y la guarnición huye casi sin presentar combate. De madrugada, cuando el brigadier Imaz acude a los aposentos de Menacho para informarle que el fuerte ha caído de la manera más absurda,
Es Menacho el que se levanta furioso y, contraviniendo a los médicos, corre a impartir órdenes sobre la muralla. Hace traer 5 piezas de 24 libras y con las que abre fuego contra el fuerte y dejándolo inutilizado, dejándolo en escombros a las pocas horas. No le sirve a los franceses, pero tampoco nos sirve a nosotros. Pese a que continúa gravemente herido, desde ese momento Menacho no deja de recorrer las murallas impartiendo órdenes, siempre en primera línea de fuego, porque se da cuenta de que la defensa va a ser ultranza y que, eliminando el principal obstáculo que debía ponerse por ese lado, al final el ataque francés va a ser por la cortina de San Francisco. Por eso digo, por eso les comentaba antes, que abandonan el ataque de la derecha y el ataque final va a ser el ataque del centro. Además, los franceses comienzan a instalar una batería que no se ve aquí. Bueno, vamos a ver si podemos verla en la siguiente. Aquí comienzan a instalar una batería que llamarán batería S. Bueno, no se preocupen, lo veremos si no en la siguiente diapositiva, que se ve más claro. Los franceses comienzan a instalar una batería para hacer frente contra el baluarte de San Juan, porque el objetivo es el baluarte de San Juan, la cara derecha del baluarte de San Juan, y comienzan esa misma noche. A la vez se traen los obuses que estaban en el Cerro de las Mallas, lo que he hablado antes, para que ustedes hagan la idea, la rotonda de las Grullas, y lo colocan a la izquierda del fuerte de Pardalera y comienzan a hostigar a la población con la batería de obuses, perdón. La situación es preocupante, comienza a ser preocupante y se torna trágica realmente cuando el 19 de febrero el ejército de Extremadura es arrasado sobre los campos de Santa Engracia. No me veo capaz de superar la descripción que hizo el señor Sánchez Rubio de la batalla en la conferencia la semana pasada, por lo que no voy a detenerme en ello. Baste decir que de los 15.000 hombres que formaban el ejército de Extremadura antes de la batalla de Santa Engracia, solo logran ponerse a salvo 800 que entran en Badajoz. Es entonces cuando Menacho se da cuenta que está solo y decide defender Badajoz hasta las últimas consecuencias. Es entonces cuando escribe una carta, la famosa carta de despedida de su mujer, de la que he sacado ahí unos extractos que si pueden ustedes leerlo y si no se lo leo yo, que venía a decir: los pocos que queramos debemos imitar a los que nos han precedido. Debemos dejar menos enemigos a los que han de vengarnos. Esto ya es lo único que de nosotros se espera. Muramos, pues, sacrificando la justicia divina cuantas víctimas alcance la espada de nuestra indignación, y hagamos a nuestros hermanos más fáciles los triunfos que deben coronarlo. Estos son, amada esposa, mis votos de ti bien sabidos. Cualquiera que sea mi suerte, la tuya será siempre envidiable. Aquella es, dirán todos señalándote con el dedo, aquella es la viuda y aquellos son los hijos de Menacho. En efecto, la guarnición y los vecinos de Badajoz estaban decididos a hacerse enterrar entre los muros de la plaza, liderados por Menacho, porque para entonces ya estaba claro, como digo, que el objetivo de los franceses era abrir brecha en el baluarte de San Juan, por lo que el 22 de febrero comienza a construir una batería, y esta batería sí es importante, si la veo yo ahí, aquí abajo, vale, esta batería, y les rogaría que se queden con el emplazamiento, aunque luego los pondré. Esta batería ahí lo que hace es fuego de rebote contra el baluarte de San Juan, para alejar a los defensores. Las baterías que les comentaba antes eran la batería S, ahora habrían una nueva batería que se llama Z, ambas contra la cara derecha del baluarte de San Juan, ¿de acuerdo? Estas aún no hemos llegado todavía a esta es la batería de brecha, que se abrirá después de la muerte de Menacho, pero aún estamos en este momento, no está ni esta paralela ni esta. Como digo, la noche siguiente inician la batería Z, esta que llaman de minadores, con intención de reforzar el fuego directo que ya la batería S hace contra el baluarte de San Juan. Algunos cavan una trinchera en 2 noches y algunos zapadores franceses consiguen llegar al camino cubierto. Se dan cuenta que los españoles no están ahí, comprueban que está libre de españoles. Y la intención, llegan al camino cubierto porque la intención es, como digo, instalar una batería de brecha para hacer fuego en la cortina y conseguir abrir brecha, claro, conseguir el asalto. Si lo consiguen, en 4 días será posible el asalto. Ocurre, sin embargo, que Soult tiene prisa. Llevan 35 días de trinchera cuando los manuales al uso, del manual de Vauban, en este caso, dice que para una fortificación del carácter de Badajoz es suficiente 21 días. Llevan bastantes días de retraso. Soult sabe que ha aniquilado al ejército de Extremadura, que queda la guarnición encerrada dentro de la plaza, pero también tiene noticias que en Elba se está formando un fuerte destacamento aliado que puede venir en apoyo, obligar a levantar el cerco. Así que el 1 de marzo visita las trincheras, arenga a los hombres y les mete prisa. Esa misma noche, una zapa en zigzag, como digo, que es esta, alcanza el camino cubierto
y los franceses comienzan a abrir una galería de minas para llegar para minar la contraescarpa, tirar la contraescarpa, entrar en el foso y llegar a la escarpa, minar la escarpa sin necesidad de abrir brecha a la escarpa, que caiga el muro sin necesidad de poner los cañones, ¿de acuerdo? Pero cuando los franceses han concluido la galería, el sargento Rosado, que es un artillero de la compañía portuguesa destacada en la plaza, tira una granada con tanta puntería y con tanto acierto y tanto tino que cae dentro de la galería de minas. Los barriles de pólvora que tienen allí instalados los franceses para minar la contraescarpa explotan, salen por los aires y a la vez sale un gran número de zapadores volando por los aires. La confusión es total en el campamento francés y Menacho pues caza el vuelo en la ocasión por lo que ordena una salida para arruinar los trabajos de zapa que están haciendo aquí los franceses en el camino cubierto. Inmediatamente, 2 compañías de granaderos del Príncipe, junto a los tiradores del Provincial de Trujillo, ocultos en el foso, saltan la estacada y arremeten contra los franceses, dando muerte a muchos de abajo y regresando a la plaza con un gran número de armas, de picos y palas. La acción ha sido un completo éxito y Menacho, sumamente débil y visiblemente macilento, acude. Los nuestros vuelven a entrar en el foso, dan la vuelta por el foso, llegan al rastrillo San Vicente y entran para aquí. Menacho acude a felicitar a los comandantes de los cuerpos. Es domingo 13 de marzo de 1811. Los franceses silencian el repique de todas las campanas de Badajoz, con las que saludan a los héroes, redoblando la metralla contra el baluarte de San Juan, ¿de acuerdo? Y las baterías contra el baluarte de San Juan, contra el flanco derecho del baluarte de San Juan. Pero la acción, como digo, ya ha sido un éxito. Y Menacho planea una acción más audaz contra las baterías S y Z. Han destruido el B y C, no existen, han destruido los trabajos sobre el camino cubierto y Menacho planea una salida contra las baterías S y Z. A las 3 de la tarde del lunes 4 de marzo de 1811, 420 hombres procedentes de los cuerpos del Príncipe, segundo de Mallorca, el General, La Unión, Osuna, Valladolid, primero de Barcelona y voluntarios de Navarra, dirigidos por el coronel Rafael Oré, salen por el rastrillo de San Vicente y arremeten contra los franceses, clavándoles 7 piezas y destruyendo las obras de trinchera. Regresan, la acción es un éxito, regresan de nuevo a la plaza trayéndose palas, picos, azadas, divisas de oficiales, relojes y hasta dinero en metálico. Menacho, como pueden entender, estaba exultante y va a recibir de nuevo a los comandantes de los cuerpos cuando los cañones enemigos de nuevo comienzan a hacer fuego sobre el baluarte de San Juan. Un bote de metralla explota en las inmediaciones y un grano le atraviesa el estómago, quedando alojado entre el intestino grueso y el colon, según se supo luego. Lo arrastran hasta la Portena próxima, donde, según las crónicas, murió a los 7 minutos, lamentando no poder ya por más tiempo ser útil a la patria. Esa misma noche los franceses comienzan la batería B, que llaman de Napoleón, que la había comentado antes, con 4 piezas de 24 libras, dispuestas a hacer brecha en la cortina, mientras el gobernador es velado en la catedral. Al día siguiente fue enterrado en un nicho anónimo de la cripta de los canónigos para evitar, según se dijo entonces, que el cadáver fuera profanado por los franceses. Los franceses no lo encuentran, claro, y cuando el brigadier Imaz le abre las puertas de la ciudad una semana más tarde, porque el cadáver está tan escondido que permanece en un rincón del panteón olvidado 70 años más. La peripecia de la exhumación y la posterior repatriación de los restos del ajuar funerario es un episodio rocambolesco que daría para otra conferencia y que felizmente ha sido resuelta por la Brigada Extremadura 11, está a punto de descubrirse en los próximos días. Así que dejemos que sean sus protagonistas quienes lo cuenten. En cualquier caso, y con esto ya termino, me van a permitir que termine mi intervención desarrollando una teoría sobre el lugar en el que fue herido de muerte nuestro héroe. Ciertamente no es un tema menor porque precisamente en estos días he leído numerosos comentarios en las redes sociales en las que se da por cierto que Menacho murió de una bala de cañón que le reventó la cabeza y que murió además en el baluarte de Santiago. Es verdad que es una leyenda urbana sobre la que no merece tampoco detenerse mucho tiempo porque los testimonios están ahí que quiera informarse y la cabeza de Menacho sigue estando ahí, que es su lugar tras el mausoleo del claustro de la Catedral de Badajoz. Pero sí me gustaría desterrar de una vez para siempre la convicción que hay entre nuestros paisanos de que murió en el baluarte de Santiago. Sin duda la confusión obedece precisamente al nombre con el que ha pasado la historia del baluarte de Santiago, que es precisamente Memoria de Menacho. Es un monolito que se inauguró en el centro del mismo en 1893
pero que en realidad este homenaje sustituyó en ese mismo lugar un monumento anterior que fue derribado. Se trataba de una pilastra de argamasa de una altura entre un metro y medio, a la que se le había añadido en la base una lápida ya bastante gastada de pizarra de Villar del Rey, que hubo que ser sustituida en 1890 y en la que se podía leer: al insigne general Menacho murió por la patria el 3 de marzo de 1811. Perdón, esta placa de mármol fue la que, o losa de mármol, fue la que sustituyó la anterior de Villar del Rey, que les comento, en 1890. Dice que Menacho murió el 13 de marzo, evidentemente es un error, pero permaneció ahí 3 años más hasta que fue inaugurado el monolito. Como bien sabrán parte de ustedes, esta placa se conserva ahora mismo en la base militar de Botoa, en cuartel general, puede ser. Y como digo, la placa fue sustituida en su momento porque el monumento se encontraba en tan mal estado que la prensa comenzó a pedir que se erigiera otro más digno. Este breve homenaje ha sido emplazado, como digo, en el centro del baluarte de Santiago, como ven ahí, en 1864, como puede leerse además en la placa, por lo que figuraba ya en los planos de José Calderón y Manuel Ortega de 1868, que es ese que está detrás, que no lo he sacado porque se ve mejor en este del Estado Mayor del Ejército de 1871. Este es el baluarte de San Juan, este es el cuartel de la Bomba. Y bueno, dirán ustedes, ¿por qué le pusieron el monumento allí en el baluarte de Santiago? Dirán, será por algo, ¿no? Bueno, fue por la remodelación urbanística que sufrió el entorno, porque este monumento había sido desplazado desde su posición original, como digo. La razón fue el Plan General de Ordenación Urbana, que no se llamaba entonces así, pero que para que ustedes lo entiendan, trazado por Valentín Falcato 10 años antes, y en el que se consiguió adecuar los baluartes, levantar el parque de ingenieros, se proyectó el Paseo de San Francisco, se empezaron las obras del teatro, del López de Ayala, y en 1864 terminaron las obras entre las cortinas que unían los baluartes de San Juan y de Santiago. En el extremo derecho, junto al flanco de este último, además, se hizo la caserna, que es lo que hoy es el Museo del Carnaval. Y al centro se trajo, como digo, el famoso túmulo mortuorio, que era una columna de no más de medio metro de altura. Este túmulo estuvo antes en otro lugar, estuvo precisamente en el punto exacto donde murió Menacho, donde cayó herido de muerte, que fue aquí. Y esta era la placa que les comentaba entonces, que estaba en pizarra de Villar del Rey, que quedó tan gastada que hubo que ser sustituida por esta anterior. Estaba aquí, donde ven ese huequito ahí, ¿vale? Les cuento, en 1852 el general Joaquín Armero, que era el gobernador militar de Badajoz, mandó erigir la columna que les hablo, a cuyos pies fue colocada la losa de pizarra de Villar del Rey, donde se leía la inscripción que tienen ustedes en pantalla. Según testimonios de la época, se colocó sobre la poterna a donde fue arrastrado Menacho de forma apresurada después de que fuera alcanzada por un grano de metralla. Por poterna o puerta debemos entender la entrada a la galería de fusileros del baluarte de San Juan, descrita ya por el ingeniero Fernando Gaber en el informe de 1796. Esta puerta es claramente visible en el plano de Francisco Ignardo de 1844 y también el de Francisco Coello de 1853. Aquí está, ¿de acuerdo? Este es el cuartel de la Bomba y aquí está la famosa puerta donde Menacho fue arrastrado por sus edecanes, por su ayudante, cuando comenzó a caer la metralla. Tenemos varias fuentes que lo corroboran, como tienen ustedes ahí. En 1860, el periodista portugués José Ribeiro describe precisamente la columna de argamasa y la inscripción conmemorativa. En 1878, Joaquín Romero y Morena dejó escrito que la columna se encontraba en la cortina. En 1886, una guía de viajeros mencionaba la lápida en la cortina. En 1887, Nicolás Díaz y Pérez. En 1801, el general Adolfo Carrasco confirmó que la primera memoria se levantó en el mismo sitio. En 1933, el eminente arqueólogo José Ramón Mélida dio el visto bueno al derribo de este tramo de muralla, dejando escrito en el informe que elevó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando que en su momento aquí, en este tramo de la muralla, se conservaba el sencillo monumento al general Menacho. Al año siguiente, en 1834, este tramo de muralla fue derribado, por lo que no queda constancia del mismo. Pero la puerta, o la poterna, o la galería de fusileros estaba ahí, eso está claro. Y en este lugar fue en el que pusieron a buen recaudo a Menacho
cuando, como digo, fue herido por la metralla. Tenemos también varias fuentes que lo atestiguan. 3 días más tarde de la muerte de Menacho, el escribano Antonio Gil consigue alcanzar Elvas con pliegos para Gabriel de Mendizábal, asegurando que cuando el mariscal de campo don Rafael Menacho estaba animando desde el baluarte de San Juan a los que hacían la salida, tuvo la fatalidad de recibir una bala de cañón que lo dejó en el instante sin vida. En 1813, el general Nazario Guía, que es el defensor de Imaz, en el Consejo de Guerra que le abrieron por la entrega de Badajoz, dejó escrito que Menacho fue llevado inmediato a la poterna del frente atacado. En 1853, el capitán de ingenieros Juan Bautista Espirot, ahí lo tienen, el informe sobre estado de conservación, dice que en este lugar es donde murió Menacho. En 1895, José Gómez de Arteche, que se sirvió de infinidad de fuentes documentales de primera mano, concluyó que cuando Menacho presenciaba la salida de el baluarte de San Juan para darle calor y dirigirla sin que la arredrara ni le aconsejase buscar puntos más resguardados, fue alcanzado por una bala de metralla que lo derribó muerto. Y, en fin, en 1910, Antonio del Solar dejó escrito también que fue alcanzado por un casco de metralla que lo mató casi al instante cuando se encontraba observando las maniobras de los nuestros y los destrozos que causaban a los de Bonaparte desde la muralla junto al cuartel denominado de la Bomba. El casco de metralla, para quienes ustedes, si ustedes no lo conocen, es esto. Esto es un casco de metralla de 280 gramos, de 280 300 gramos aproximadamente. Un grano de metralla, no un casco, perdón. Esto es un grano de metralla, ¿de acuerdo? Los granos de metralla se usaban en los obuses, en los cañones, para castigar a la población. El efecto es el de una escopeta de perdigones disparando a discreción y pillando por medio a todo el que pillara. Se utilizaban de dos formas, en casquitos, como tienen en botes de hojalata, como lo de las aceitunas rellenas, ¿de acuerdo? Un bote de hojalata relleno de granos, de este tipo de granos, o de un grano más pequeño, que son simplemente las balas de fusil metidas en botes de metralla, o en saquitos. Cuando el bote de metralla cae, se lanza a discreción, cae, explota, se rompe y este grano sale disparado, y en el caso de Menacho se le incrustó en el vientre, dejándolo ya muerto casi al instante, porque además estaba ya bastante mal. Ya para terminar, para tratar de poner orden en todo esto y ayudarles además a visualizar el lugar donde se encontraba el general Menacho, he traído algunas imágenes. La imagen superior nos da una idea del alcance del disparo para fusil, obús y cañón de distinto calibre, tanto para proyectil como para metralla, teniendo en cuenta que la famosa batería de artilleros de la que les hablaba antes estaba formada por cañones de 12 libras, que sería el de arriba. El alcance para este tipo de metralla que se encontró en el cadáver de Menacho es aproximadamente 700 metros. Yo he puesto 700 metros efectivos, ¿de acuerdo? Lo cual concuerdan, como verán a continuación, con las fuentes que nos cuentan sobre el tema. Y con la disposición del plano de la mar que está aquí abajo. O sea, mi teoría es esta batería, la que les comentaba antes, ¿de acuerdo? Este es el cuartel de la bomba, este es un plano alzado de la época. El cuartel de la bomba se levantó 15 años antes de los hechos que estamos relatando, era relativamente nuevo, era una construcción y estaba bastante bien, y tiene 2 plantas, por lo que Menacho podría estar perfectamente viendo las operaciones desde la planta de arriba. Este es el tramo de la muralla, aquí ya se está iniciando la avenida de Huelva, está derribado, pero pueden hacerse una idea que sería la zona por la que les hablo, debería ser esta. Estamos el 4 de marzo, volvemos a recordar, los franceses han sido desalojados del camino cubierto y Menacho proyecta una salida contra las baterías del flanco derecho del baluarte de San Juan. La salida es un éxito, se clavan las piezas de artillería, los nuestros vuelven al foso, regresan por el rastrillo de San Vicente. Menacho se encuentra en el baluarte de San Juan, sale a recibirle y los ingleses comienzan a hacer fuego con esta batería, que es la única que les queda, porque estas han sido clavadas, como les digo, sobre el baluarte de San Juan. Lo cierto es que contemplar a la llegada de los nuestros desde la galería de fusileros, desde la ventana del cuartel de la bomba, como les digo, desde detrás del parapeto de la cortina, es indiferente, porque el caso es que murió alcanzado en las inmediaciones cuando, repuesto de la sorpresa, los franceses comienzan a hacer fuego sobre el baluarte de San Juan. Tomando precisamente como referencia el plano de la mar es superpuesto a uno de Google actual, tomando Google Maps, que además te permite hacer mediciones, y he tomado una medición 650 metros porque me parecía demasiado, y me sale
una batería que sería esta. Este es el plano de la mar con el fuerte de Pardalera. Esta es la batería de la que les hablaba. Lo he superpuesto y la batería me sale en la plaza Cecilio Reino Vargas, y que conocen todos ustedes, al final de Cecilio Reino Vargas, ¿vale? Hasta aquí. Y estamos aquí. Este estaría aquí el baluarte de San Juan. El proyectil caería justo delante de donde está el Colegio General Navarro, lo cual se ajusta sorprendentemente a la fuente. Si volvemos de nuevo a las fotos antiguas, podemos apreciarlo con mayor claridad. Arriba tienen ustedes el lienzo de la muralla que batieron los franceses. Este lienzo empezaría aquí y la brecha le hicieron los franceses un poco más para allá, no se aprecia en la fotografía. Como ven, el cuartel de la bomba asoma por encima del baluarte, con lo cual Menacho podría haber estado perfectamente viendo las operaciones desde las ventanas de arriba. En la fotografía de 1912 pueden apreciar, como digo, el final de la cortina y el ángulo que formaba con el baluarte, en el que supuestamente se encontraba la poterna o entrada a la galería de fusileros, donde la arrastraron moribundo. En la de 1935 ya no está la muralla, aunque sigue en pie el cuartel y es posible adivinar el interior o el lugar donde cayó la metralla. En la de 1964 podemos intuir el ángulo que formaba con el interior, y en la de 1965 el punto exacto, que sería el flanco derecho que formaba el baluarte de San Juan, con el edificio de la Vasco-Navarra, que ya se había levantado, sería ahí. Aún se mantenía el cuartel de la bomba, cosa que ya no podemos apreciar en la de 1966, porque el cuartel de la bomba es derribado. Esto sí les sonará a ustedes porque es la esquina del Colegio General Navarro. Unos metros más allá será inaugurada muy pronto una estatua que rendirá el merecido tributo que el pueblo de Badajoz profesa a su héroe, y unos metros más acá, de donde están ustedes sentados, reposarán finalmente los restos, como digo, del ajuar funerario. Traspasado el umbral del bicentenario de la muerte de Rafael Menacho, todos estos homenajes no hacen sino poner de manifiesto el cariño que aún profesa los badajocenses a su antiguo gobernador. Y lo que a mí respecta, espero humildemente haber contribuido de algún modo a ello. Agradeciéndoles de antemano la atención prestada, quisiera despedirme de todos ustedes con un refrán que se repetía en Extremadura hasta no hace mucho, cuando era frecuente responder a alguien para hacerle ver que estaba uno dispuesto a todo y que se empeñaba uno en lograr una cosa hasta sus últimas consecuencias. Un refrán que decía, precisamente, gritaba alto y claro: ¡viva la patria, Menacho! Muchas gracias y buenas noches.